Informe de laboratorio, medidas caseras. El grupo está conformado por Angie Bastidas, Catherine Dayana Medina, Ángela Erazo, Claudia Tatiana Pérez, Guillermo Quintas y quien les habla, María Lucía Romero. Las medidas caseras son la cantidad de alimento que cabe en un recipiente de uso común, como pocillos, tazones, cucharas e incluso la jarra de la licuadora. Esto ayuda a controlar las porciones con más facilidad, permitiendo una asociación a lo que la persona consume diariamente. También nos facilita la realización de recetas. De igual forma, se debe tener en cuenta que existen recipientes con diferentes medidas. Es ejemplo las jarras de 200 mililitros, 240 mililitros y 400 mililitros, por lo cual es de gran importancia tener en cuenta que para obtener una medida exacta se debe hacer uso de grameras o balanzas. Esto ayudará a encontrar una estandarización y mayor control en los servicios de alimentación. Otra manera de mejorar esto es la prevención con los desechos que pueden generar los alimentos, para contabilizar la parte útil del alimento, siendo conscientes de la merma que habrá en el alimento al pasarlo por un procedimiento de cocción o de limpieza y desinfección. Objetivo general. Identificar correctamente las medidas caseras utilizando diferentes instrumentos o herramientas útiles para la medición o pesaje de los alimentos, reconociendo así las diferentes medidas de peso como son peso neto, peso bruto, factor de corrección y porcentaje de merma. Con esto se puede buscar determinar si el uso de medidas caseras puede ser aplicado dentro de servicios de alimentación y para uso diario. Para esto se utilizarán medidas en onzas, mililitros y gramos, y herramientas como balanzas digitales, jarras, vasos, tazas, cucharas y jeringas. Objetivos específicos. Primero, identificar las unidades de las medidas de peso y volumen en alimentos sólidos y líquidos con el fin de aplicar las técnicas de cálculo. 2. Conocer los pesos y tamaños de porción de los alimentos usando utensilios de medida casera, grameras y balanzas. Tercero, calcular pesos de los alimentos con las fórmulas peso neto, peso bruto, porcentaje de pérdida y factor de corrección. Dentro de la realización de laboratorio se encuentran los siguientes valores señalados en la tabla 1. Para fines prácticos se resaltan los valores del plátano verde, con una pérdida de 103 gramos. También la espinaca muestra gran pérdida después de ser seleccionada su parte útil, aunque el alimento con mayor pérdida, superando a su peso neto, es el choclo, con un desecho de 278 gramos. Se resaltan los valores de la piña y del plátano maduro, los cuales no presentan merma, es decir, todos sus pesos coincidieron al realizar la operación, mientras que la naranja y la curúa son los que mayor merma presentan. Esto puede deberse a la pérdida de agua y pulpa al momento de la manipulación. En cuanto a las medidas tomadas en líquidos para mayor precisión, fueron utilizados vasos plásticos llenados al ras, cuyas medidas son expresadas en onzas y que se convirtieron a mililitros con ayuda de una jeringa de 10 mililitros. En las que se observa mayor variabilidad es en la medida de 5 onzas, siendo esta no exacta a diferencia de las demás medidas. Dentro de los utensilios que se podrían encontrar en casa, se utilizaron un vaso y una taza, siendo estos de igual manera poco exactos con la medida, por lo cual si lo que se está buscando es una estandarización, no se debería recomendar su uso. Sin embargo, estos pueden ser de gran utilidad si lo que se busca son aproximaciones. Al analizar los resultados, se puede observar la importancia de comprender el peso de los alimentos y las medidas caseras, pues permite tener una base acerca de la cantidad exacta que se va a consumir de un alimento. Carvajal 2015 explica que las unidades de consumo habitual pueden venir expresadas como medidas caseras, cucharadas, cucharillas, vasos, entre otras, como porciones o raciones típicas o medias, ración de pasta, ración de arroz o comunidades convencionales, por ejemplo, un yogur, una rebanada de pan, una caña de cerveza. Para fines prácticos, en el laboratorio realizado en la sede Albernia, se empleó como unidades de medida habitual vasos, los cuales fueron desde 1 onza hasta 22 onzas. Según la tabla de resultados, se puede analizar que en un vaso de 5 onzas contiene alrededor de 134 mililitros y un vaso de 12 onzas es igual a 360 mililitros. Pero estas medidas no son exactas. Influye la cantidad de alimento con lo que se esté llenando.
Para propósitos de la práctica se llena el vaso al ras, por lo que pueden variar. Si se compara con la tabla de onzas líquidas estadounidenses a mililitros, Which 2018 muestra que un vaso de 5 onzas contiene 147,87 mililitros y un vaso de 12 onzas contiene 358,88 mililitros, con la que se puede observar que las medidas caseras no pueden ser usadas como fuente de suficiente precisión. La variabilidad puede ser muy grande y es difícil llegar a una estandarización de estas medidas. Sin embargo, el uso de estas medidas caseras facilita su entendimiento y permite asociar con lo que realmente se consume. Por otro lado, Carvajal 2015 explica que la cantidad corresponde al alimento entero, tal y como se compra, y por tanto, en muchos casos se refiere al alimento en crudo. Por tanto, este es el que directamente se tiene de un producto, sin eliminación de cáscara o semillas. Para este laboratorio específicamente se utilizaron yuca, plátano verde, maduro, naranja, tomate de árbol, choclo, curuba, papa amarilla, papa chaucha, espinaca y piña como alimentos crudos. También se utiliza una porción de pan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a estos alimentos sí se les eliminó su cáscara y sus semillas, y se realizó los pesos antes y después de la eliminación de sus desechos. Para esto se empleó la balanza de laboratorio analítica, y los resultados se observan en la tabla 1. A partir de esto se puede notar cómo los alimentos cambian de peso cuando se les eliminan sus desechos. Ahora bien, este cambio, según Valle 2013, explica que puede ser dado por el concepto de merma. La merma es la parte del producto que se compra y no se aprovecha, y es expresada en porcentaje, y el rendimiento es el porcentaje de cantidad neta sobre la cantidad bruta. Por tanto, si se compra unas pechugas de pollo envasadas en filetes y se las aprovecha en totalidad, significa que no hay una merma y que la cantidad neta y bruta coincide. Por lo tanto, el rendimiento es del 100%. Se puede analizar cómo el cambio de peso de estos alimentos es dado por la merma. Según los resultados obtenidos, se observa que el alimento con más merma es la piña, pues de 1.300 gramos solo se aprovechan 930 gramos. Según un estudio de Quesada y Jambay 2020, calculan que el porcentaje de merma de la piña es del 25%. En el caso de la fruta utilizada en el laboratorio se mira una merma aún mayor al 25%. Es por esto que se puede decir que será menor el beneficio para este servicio de alimentos, debido a que la compra del producto está incluida con el porcentaje que luego no será aprovechado. En consecuencia, se puede deducir que el emplear el peso de la cantidad de alimentos contabilizando también su posible desecho y al utilizar medidas caseras para la preparación de estos, ya sea al seguir una receta o hacerlo de manera intuitiva, será de mucha utilidad, ya que permite que la persona pueda comprender y medir la cantidad del alimento que va a consumir, generando beneficios no solo nutricionales sino también económicos, y que para el servicio de alimentos establecerá un control en gastos, como lo menciona Tejada, 2006. Se debe determinar cuánto hay que comprar antes de elaborar las órdenes o pedidos de compra. Se tiene que tener en cuenta la composición y la posible pérdida de volumen al realizar estos cálculos, para poder suplir las necesidades dentro del servicio. Se evidencian los resultados con alimentos como el pepino, la yuca, el plátano, cuyo desecho es bastante elevado en comparación con su parte útil. Por otra parte, en alimentos como la espinaca también se tiene que tener en cuenta la pérdida de volumen, al ser inducida a procesos, puesto que podría generar una variación en cantidad necesaria para el servicio. Conclusiones. A partir del laboratorio llevado a cabo en Albernia, se logró aplicar técnicas de cálculo
para la determinación de pesos, como el peso útil y el peso merma. Sin embargo, al ser utilizadas las medidas caseras para la obtención de resultados, se logró determinar que este método tiene un sesgo que podría arrojar datos diferentes a los reales. A pesar de ello, es un procedimiento práctico y sencillo de emplear si no se busca valores específicos. De igual manera, se puede afirmar que mediante el uso de utensilios de medidas caseras se logró porcionar y medir tanto alimentos líquidos como sólidos. Sin embargo, estos datos solo son orientativos y para mayor precisión se utilizó la gramera que arroja datos exactos, los cuales fueron utilizados en las diferentes fórmulas de peso bruto, peso neto, desecho y merma, siendo esta última un valor de pérdida no contabilizable. La aplicación de medidas caseras más el uso de fórmulas de peso cumplen un papel de suma importancia para los servicios de alimentación, ya que éstas permiten calcular la cantidad de alimento que se necesita. También permiten tener un control de gastos, entre otros beneficios. Además, también es útil para las personas que mediante este método pueden conocer la cantidad de alimento que consumen de una forma fácil de entender y aplicar.